día tengan todos ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Almazán Flores. Soy asesor jurídico en materia de protección de datos de la institución. Y bueno, la siguiente presentación tiene como objeto que de manera general y muy práctica conozcan la importancia de la protección de los datos personales. En este caso, para las prácticas clínicas que ustedes van a realizar. Voy a iniciar con la primera diapositiva. Primeramente, debemos entender que la protección de los datos personales es un derecho humano de tercera generación. Es lo más moderno, lo más vanguardista que hay. Este derecho humano de tercera generación está reconocido a nivel mundial en todas las legislaciones, y es importante que nosotros también nos vayamos involucrando y cada día conozcamos más del tema para proteger nuestra propia información. Aquí les presento de manera muy rápida lo que son los datos sensibles, que es básicamente lo que nosotros vamos a tratar a lo largo de nuestras prácticas clínicas, pero lo iremos viendo en el transcurso de esta presentación. Primero que nada, debemos de entender qué son definiciones básicas de lo que debemos entender con respecto a los datos personales. Primeramente, debemos entender que un titular es la persona física a quien corresponden los datos personales, es decir, niños, adultos, adultos mayores, todas las personas físicas tienen un dato personal, no personas morales. Y entonces es importante que cuando a lo largo de la presentación yo me refiera a titulares, ustedes deberán entender que es toda persona física a la que le corresponde un nombre o cierta información. Ahora bien, ¿qué es un dato personal? Es cualquier información concerniente a una persona física que la identifica o la hace identificable, que de manera general podemos es nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra fecha de nacimiento, nuestro tipo de sangre, puede ser también nuestra dirección IP, etcétera. Todo lo que nos pueda ser identificable como personas es considerado un dato personal. Hay una categoría especialmente protegida por la ley, que son los datos personales sensibles. Y te dice la definición de la ley, que son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de la persona, del ser humano. Y obviamente, si estos datos personales sensibles no son manejados de manera correcta o con cierta protección, puede dar origen a discriminación, como lo vamos a ver, y hay otro tipo de situaciones que serían perjudiciales para una persona. Después, en esta lámina, vamos a ver básicamente lo que se refiere que es un responsable. Responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. En este caso, la institución académica es la que va a tratar estos datos personales, es la que va a tratar los datos personales de titulares que lleguen y nos dejen sus datos personales. De ahí la importancia de que nosotros, al realizar estas prácticas clínicas, protejamos de manera adecuada los datos de las personas o de los titulares para que no vayamos a causarle un problema, una responsabilidad legal a la institución y en consecuencia también ustedes como personas que van a recabar esos datos de titulares puedan meterse en alguna situación de ilegalidad y que les pueda acarrear un problema o una responsabilidad. Posteriormente, en esta definición habla de persona o departamento de datos personales. Esta persona o departamento de datos personales está instaurada o implementada dentro de la institución, que es el área de recursos humanos y protección de datos personales. Es importante que ustedes sepan muy bien esto por cualquier reclamación o por cualquier queja que hubiera respecto de un mal uso o tratamiento de los datos personales. La ley, básicamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, es la que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con temas de datos personales. Ahí nos establece muy bien
que las personas físicas o morales de carácter privado, como en este caso la institución, son los que van a estar regulados por la ley, los que va a estar bajo observancia de la autoridad, y que es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque al final del día, insisto, como se los comentaba hace rato, cualquier mal uso de los datos que hagan ustedes, a la que van a afectar de manera directa es a la institución, independientemente de la posible responsabilidad que ustedes pudieran tener. Aquí viene un ejemplo con palomita verde y con un tache rojo. No se considera tratamiento de datos personales para efectos de la ley cuando nosotros utilicemos información de carácter personal con respecto a un familiar, pero eso es meramente ejemplificativo. Lo que a nosotros nos corresponde saber y entender es que cuando un titular llegue y nos deje un dato personal a la institución, en este caso para que ustedes realicen sus prácticas clínicas, nosotros ya como institución tenemos una responsabilidad y ustedes también. De manera muy general, como yo les comentaba, como no es una capacitación como tal de muchas horas, sino tiene que ser algo muy sencillo, pero que ustedes entiendan y que sepan cómo van a manejar la información de titulares, les voy a señalar los principios que marca la ley. Básicamente son 8 principios. Vamos a dejar al final el de información, el que está marcado aquí en esta presentación en rojo. Vamos a entender o vamos a hablar primero de la lealtad. La lealtad es, como su nombre lo dice, leal, ¿no? Cuando un titular o una persona viene y me deja a mí un dato personal, yo tengo que tratarlo de manera leal, es decir, atendiendo para el fin que me lo dejó. Si él me lo dejó para cierto fin, yo tengo que respetar ese fin. No me puedo salir de ese fin porque yo estaría cayendo en la deslealtad y a su vez tendría yo una responsabilidad legal. Luego tenemos lo que es la licitud. Licitud, como su nombre lo dice, es que todo el tratamiento de datos personales sea manejado conforme a la ley. Es importante mencionar, previo a que yo continúe con cada uno de los principios, que el tratamiento, lo que está marcado en esta presentación en el medio como tratamiento, cuando yo hable de tratamiento me refiero al uso, manejo, gestión de la información que me es dejada por un titular. Es importante que lo sepan porque vamos a estar hablando a lo largo de esta pequeña presentación mucho del tratamiento. Entonces, tratamiento es tratar, manejar, gestionar la información. Después entramos al principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad implica que yo como institución debo de custodiar, guardar la confidencialidad y manejar los datos de manera como yo me obligué. Entonces es importante que yo, hacia el interior de la institución, tenga ciertas medidas para la seguridad de los datos. Tengo un departamento, tengo mecanismos para hacer válido un derecho arco que más adelante lo vamos a ver, y obviamente ustedes estar capacitados para que cuando tengan en su poder esos datos personales para la práctica clínica, los manejen de manera adecuada y precisa conforme al aviso de privacidad que más adelante veremos. Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se refiere a que los datos personales los vamos a solicitar única y exclusivamente los que son necesarios para la práctica médica. Es decir, si yo necesito para realizar mis prácticas 5 datos, única y exclusivamente voy a pedir 5 datos, no puedo pedir más. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado por si un titular me proporcionara un dato que yo no le esté solicitando, no tengo por qué aceptarlo. Entonces, ese tipo el principio de proporcionalidad nos habla de esto. Luego hablamos del principio de calidad. ¿Qué es el principio de calidad? Cuando yo recabe los datos personales para mis prácticas clínicas, tengo que verificar y constatar que estén de manera correcta. Pongo un ejemplo. Es decir, si yo voy a recabar el nombre, tiene que estar el nombre correcto. No puedo cambiar el nombre, no puedo cambiar la edad o no puedo cambiar a lo mejor un dato clínico como podría ser el tipo de sangre o enfermedad. Debo tener mucho cuidado en que cuando yo recabe dichos datos sean con calidad. Luego, finalidad. Todo tratamiento de datos personales
tiene que recabarse y tienen que utilizarse para la finalidad a la que yo me obligué. Es decir, en este caso, si vamos a realizar prácticas médicas, pues aquí lo que yo tengo que hacer es que únicamente se va a utilizar ese dato para la finalidad que yo establecí en mi aviso de privacidad y no poder darle un uso diferente al dato personal. Consentimiento. Consentimiento se refiere, y este también es muy importante, que todo titular que me deje un dato personal tiene que ser con su consentimiento. Tiene que existir la voluntad o la aceptación, en este caso del paciente o del titular que me dio los datos personales, para que yo trate dichos datos, en este caso para la práctica médica o clínica. Y finalmente, el derecho a la información. El derecho a la información está consagrado en nuestro aviso de privacidad, el cual ustedes vamos a verlo de manera muy breve más adelante. Y en este aviso de privacidad, lo que se hace es informarle al titular, al paciente, puede ser, o al padre de familia, o la persona que nos deje sus datos personales, cómo vamos a tratar dichos datos personales. Esto es muy importante, con una serie de reglas que establece la ley, mecanismos, etcétera, que también ahorita vamos a ver de manera muy general. Entramos ya en lo que viene siendo el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato visual, sonoro, etcétera, generado por el responsable y que se pone a disposición. En este caso, acuérdense que cuando yo hable de responsable me refiero a la institución que es la que está recabando los datos personales y que se pone a disposición del titular. En este caso, titular entendemos la persona física a la que tiene datos personales y que nos los proporciona a nosotros y nosotros los recabamos con el fin para que nos vamos a obligar que va a ser para la práctica médica. Bueno, el objetivo del aviso de privacidad es básicamente transparencia. Establecemos los términos, condiciones, alcances en el que serán manejados, tratados, gestionados los datos personales de un titular. Esto es muy importante que lo entendamos, porque el aviso de privacidad es esto, oye, yo te pongo mi aviso de privacidad para que veas de qué manera voy a manejar tu información. E insisto, atendiendo a los principios que comentamos arriba, no me puedo salir de esta finalidad que yo establecí en mi aviso de privacidad. Básicamente el aviso de privacidad tiene una serie de requisitos que también ahorita lo vamos a repasar de manera muy breve cuando veamos el aviso de privacidad, que obviamente pues debemos de señalar la identidad y domicilio, es decir, la identidad es qué persona, en este caso responsable, la institución, su nombre completo como razón social, su domicilio, por si un titular quisiera venir a hacer alguna reclamación o una solicitud en términos de la ley, podría hacerlo, datos personales que vamos a tratar. Y en este caso, ojo, acuérdense que habíamos comentado anteriormente que los datos personales sensibles son especialmente protegidos por la ley. Y obviamente nosotros en nuestro aviso de privacidad vamos a señalar qué datos personales sensibles vamos a tratar de un titular. Las finalidades, en caso de que haya transferencias, que en este caso no va a haber transferencias, única y exclusivamente va a ser para uso de sus prácticas clínicas, y obviamente nosotros eso de manera transparente y atendiendo al principio de información, valga la redundancia, lo informamos. Luego, en nuestro aviso de privacidad establecemos los medios para el ejercicio de los derechos ARCO, ahorita los vamos a ver. Y este ejercicio de los derechos ARCO lo puede hacer valer cualquier titular a través del Departamento de Protección de Datos Personales de la institución, que está junto con la de Recursos Humanos, y que ustedes también deben de conocerlo para cualquier petición o solicitud de un titular o de una persona física que quisiera conocer cómo se manejan sus datos personales. Tendrían ustedes incluso también vale la pena señalar que en caso de que alguien se percatara un mal uso de los datos personales, de manera inmediata se le notifique
al área o al Departamento de Protección de Datos de la institución para que se tomen las medidas de protección de los datos del titular. Y obviamente vienen otros requisitos, que es en cuanto a la tecnología, pero que no nos vamos a meter mucho al análisis de esto, porque se tienen ciertas medidas también establecidas dentro del Departamento de Datos Personales. Como ya les había comentado, está el nombre del responsable, en este caso la razón social de la persona moral, su domicilio, donde se indica todo de manera clara y transparente para que el titular conozca dónde está la institución que va a manejar sus datos personales. Y bueno, los datos personales sensibles, esto, como ya les había yo comentado anteriormente, son especialmente protegidos por la ley por lo que implica. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, pudieras o alguna persona que padeciera alguna enfermedad como VIH, que es un dato personal sensible, puede ser motivo de discriminación. Por eso tiene que ser especialmente protegido. Aquí el tema es que ustedes, como en esa formación que van a tener como futuros profesionales, deben entender que los datos personales los deben de tratar con la más estricta confidencialidad. Por una cuestión ética, independientemente de la responsabilidad que pueden tener y el problema que le pueden causar a una universidad, a la institución, ustedes tienen que aprender que la confidencialidad es básica para el desarrollo de su carrera y como profesionales que van a ser. En este caso, nosotros vamos a pedir datos personales sensibles única y exclusivamente de salud. No nos metemos a tema de religión, no nos metemos a tema de política, etcétera. Único, exclusivamente los de salud. Y atendiendo al principio de proporcionalidad que les dije anteriormente, vamos a pedir exclusivamente los datos personales que requerimos para nuestras prácticas clínicas. Luego, dentro de nuestro aviso de privacidad señalamos los famosos derechos ARCO. Y bueno, estos derechos ARCO, si ustedes ven aquí en la presentación, son todo titular en ese derecho a la autodeterminación informativa, que también está establecido en nuestra Constitución en el artículo 6. Todo titular tiene derecho a ciertos, valga la redundancia, derechos para solicitarle a la institución, por ejemplo, el primero que sería el de acceso, saber y conocer qué tipo de datos personales tiene la institución de un titular. Y obviamente se hace a través de los procedimientos y mecanismos que rápido, más adelante vamos a ver. También podría solicitar la rectificación de sus datos, que si lo recuerdan cuando hablábamos del principio de calidad, se había comentado que hay que tener mucho cuidado que cuando se recaben los datos personales se haga de manera correcta, pero pudiera ser que por algún error se tuviera mal un dato, el titular o la persona física puede solicitar esta corrección para que sus datos estén dentro de la institución educativa de manera correcta, o sea, los datos correctos. Luego, la cancelación y la oposición son muy parecidos y básicamente cuando yo puedo solicitar la cancelación cuando mis datos personales no estén siendo utilizados para la finalidad que se comprometió la institución, yo puedo solicitar que en ese momento se dejen de utilizar los datos personales. Al igual que la oposición, también es oponerme a que traten mis datos personales porque no están siendo utilizados para las finalidades a las que yo te proporcioné mis datos. Finalmente, dentro del área de recursos humanos y protección de datos personales, nosotros tenemos una serie de mecanismos, una solicitud en caso de que algún titular quisiera hacer valer alguno de estos derechos ARCO que anteriormente mencionamos de manera muy rápida. Y bueno, necesitamos plazos de atención, medidas para dar respuesta, etcétera. Todo esto nosotros ya lo tenemos establecido a través de un procedimiento, pero es importante que ustedes sepan que un titular podría solicitar a través de este procedimiento o el ejercicio de cualquier derecho ARCO y que nosotros tendremos que informarlo de manera inmediata a la institución o canalizar al titular para que se vaya a dicha área y sea esa área
quien atienda todo este tema de los derechos ARCO. Finalmente, hay varias formas de recabar datos personales. Básicamente me voy a referir a las tres principales, que es la personal, la directa y la indirecta. Vamos a hablar primeramente de la personal. Cuando nosotros recabamos datos de manera personal es cuando estamos frente al titular, de manera personal. Por eso aquí se atiende y está contemplado en la ley como de manera personal. En el momento que a mí un titular me hace entrega de sus datos personales, en ese momento yo tengo que poner a disposición de dicho titular un aviso de privacidad, que ya lo tenemos. En este caso, como vamos a estar actuando ahorita por el tema del COVID o todo lo que de sobra es conocido por nosotros, puede ser que estemos solicitando para estas prácticas, lo hagamos de manera virtual o de manera por correo electrónico. Aquí nosotros también vamos a poner a disposición el aviso de privacidad para que el titular esté informado respecto de la finalidad y cómo será tratado sus datos personales, y también atendiendo al principio de información, que es el documento que yo le voy a presentar a dicho titular. De manera indirecta no lo vamos a ver porque no tiene otro tipo de manejo de la información, pero los más importantes y a los que ustedes van a atender es a recabar datos de manera personal y de manera directa. Es importante también que ustedes sepan que cualquier duda con respecto a cómo se pone el aviso de privacidad o alguna duda que tuvieran, no acudan de manera inmediata y con la Dirección de Recursos Humanos y Protección de Datos Personales para que se les explique de manera clara qué tienen que hacer en caso de alguna duda. Finalmente, existen buenas prácticas en el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que más adelante aquí les voy a señalar el sitio web donde ustedes pueden entrar. Hay mucha información respecto de buenas prácticas, pero independientemente de las buenas prácticas, es básicamente una cuestión de cultura. Nosotros tenemos que aprender a manejar de manera correcta los datos personales, insisto, y más si estamos en una formación como profesionales, de manera ética, de manera correcta, cuidando la confidencialidad, para que no se ponga en riesgo, obviamente, los datos personales del titular y una responsabilidad para la institución. Que tengan en cuenta también que los datos de menores de edad tienen que ser especialmente protegidos. Y yo les comentaba, a nivel mundial está todo esto muy bien definido, y bueno, nosotros también como país tenemos una legislación, y obviamente, pues, insisto, estas buenas prácticas tienen que ser ya parte de nuestra formación para el desarrollo profesional que tengamos en lo futuro. Finalmente, aquí nosotros les pongo el aviso de privacidad que fue elaborado por el área de protección de datos de la institución, donde da cumplimiento a lo que establece la ley. De manera general repasamos, está la identidad y el domicilio de la institución, las finalidades primarias para las que serán tratados los datos personales y que ustedes deberán conocer y que no deberán de salirse de dichas finalidades para no causarle una responsabilidad a la institución y obviamente a ustedes. Y bueno, conocerlas bien, y bajo este tenor vamos a trabajar en nuestras prácticas clínicas. Luego señalamos qué tipo de datos personales vamos a recabar, que habíamos comentado también arriba, que dichos datos tienen que ser cuidados con el principio de calidad, es decir, recabarlos de manera correcta. Y dos, atendiendo al principio de proporcionalidad, nada más vamos a pedir los datos personales que están aquí en este aviso de privacidad para que podamos realizar nuestras prácticas clínicas. No nos podemos salir de este tipo, no podemos pedir más datos que los que aquí nos estamos comprometiendo a utilizar. Y bueno, al final, finalmente, vienen otro tipo de información que tenemos nosotros que hacerle saber al titular. Si tenemos algún tipo, si hacemos transferencias, no lo hacemos por cuestiones de lo que nos marca la ley, pero que
nada más este carácter informativo. Y es muy importante que nosotros, como ya lo habíamos comentado anteriormente, establecemos nuestro procedimiento de derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición es muy importante. Y como yo les decía, este procedimiento, que es un derecho humano de tercera generación, el derecho a la autodeterminación informativa de un titular, tenemos que garantizarle a dicho titular que se va a hacer a través de un mecanismo, y para eso tenemos un departamento y ciertas áreas de atención. Aquí lo establecemos de manera muy clara. Viene el teléfono, el sitio el sitio web del colegio, dónde está el domicilio, etcétera. Todo esto para que, insisto, el titular pueda acudir a nuestra institución y hacer valer un derecho ARCO. Y nuevamente, la recomendación aquí en ese sentido es que ustedes, con la confianza que les da la institución para que ustedes recaben datos personales, manejen siempre su confidencialidad y que entiendan que están recabando datos personales sensibles que son especialmente protegidos por la ley. Finalmente, aquí yo les señalo, en nuestro aviso de privacidad está como una buena práctica de carácter informativo, se le dice al titular: oye, mira, tú puedes revocar tu consentimiento y el ejercicio de los derechos ARCO bajo los mecanismos que están en nuestro aviso de privacidad, pero también establecemos aquí de manera clara, porque somos una institución que lo hacemos todo de manera clara, transparente, sin ocultar nada. Le decimos: oye, mira, a través del INAI tú puedes conocer más y en caso de que quieras hacer una reclamación. Insisto, todo lo hacemos esto porque somos una institución ética y que lo hacemos de manera clara. Y nosotros en ese tenor tenemos que tratar los datos de titulares. Luego vienen alguna otra información, pero que les digo es como nos lo marca la ley, y nada más queda establecida, pero lo principal que tenemos que atender es lo que ya vimos anteriormente. De manera muy tratando de cuidar la información de los titulares, el área de protección de datos de la institución diseñó esta ficha o este documento para recabar datos personales, pero si ustedes observan, nada más se colocó folio del paciente. Este folio del paciente irá relacionado en una hoja Excel, por eso hay que tener mucho cuidado cómo recabamos los datos. Y en esta ficha, aquí viene la serie de datos que vamos a pedir, pero si ustedes se percatan en este documento, en ningún momento se establece el nombre del titular. Eso me parece muy correcto y muy bien pensado, porque al final del día, en caso de que se nos perdiera este documento, no podría, la persona que lo hallara no podría identificar a quién pertenecen estos datos personales, salvo que tuviera el folio del paciente y obviamente relacionarlo con el nombre. Pero bueno, aquí lo que ustedes deberán entender por qué y cómo se diseñó, y que al momento de que se llene este formato, sí tener bien identificado a quién pertenece, para no hacer una mala relación del paciente con el folio del paciente, ¿no? Y bueno, finalmente, este documento representa el consentimiento que habíamos comentado arriba del principio de uno de los principios que nos marca la ley, que es el del consentimiento, donde el titular de manera clara y precisa establece su consentimiento para que se traten los datos personales con respecto a las finalidades que también nosotros ya establecimos en nuestro aviso de privacidad. Bueno, finalmente les agradezco estos minutos de su atención y bueno, reiterarles que ustedes son futuros profesionistas que van a manejar datos personales de titulares y deben estar totalmente inmiscuidos en esta cultura, y obviamente la institución educativa le está dando su confianza para que ustedes traten y hagan sus prácticas, entonces por lo cual tienen una gran responsabilidad, no solamente frente al titular, sino también frente a la institución. Les agradezco su tiempo y cualquier tema, no duden en ponerse en contacto con el área de la institución en materia de protección de datos para que
si tuvieran alguna pregunta, duda que surgiera con respecto a esto, se les informe de manera correcta. Muchas gracias y buen día.